Pues esto es una tontería. El clima cambia constantemente. Decir cambio climático no tiene ningún sentido real. Lo que pasa es que las instituciones de Naciones Unidas incorporan estos dos elementos, cambio climático, y cambiarlo iba a suponer un problema, sobre todo de transmisión del conocimiento y de propaganda. Pero el cambio climático es que el clima cambia. Pues claro que cambia constantemente, desde que el clima es clima, desde que el mundo es mundo y la Tierra existe. No significa nada, pero para los que lo utilizan con mala intención, el cambio climático sería un fenómeno nuevo que nunca habría tenido existencia. Además, antropogénico, que esa es una palabra muy divertida, es decir, generada por el hombre y, por supuesto, letal. Es decir, nos vamos a morir todos. Parecen ignorar que nos vamos a morir todos, pero bueno, en cualquier caso, pues así es. Así es que no vale ya ni disrupción climática, ni el clima en ebullición. Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, es muy imaginativo y ocurrente. Eso de llamar caos climático y ebullición a un día como el de hoy, verdaderamente hecho trampa. Esto no es el clima, esto es el tiempo atmosférico. El clima es a mucho más largo plazo, pero es que es completamente absurdo. En fin, va a prevalecer el conjunto vacío que se llama cambio climático. ¿Y cómo es que digo que el clima cambia constantemente? Pues será porque cambia constantemente. Por ejemplo, Baja Edad Media, entre los siglos VIII y XIV. Hubo un periodo de grave calentamiento, tan grave que la población de Europa se multiplicó por 3, tan grave que toda Escandinavia era cultivable. Los que conozcan Escandinavia se darán cuenta de lo que eso significa. Y tan grave que hay una isla gigantesca en el norte que se llama Groenlandia, que significa tierra verde. ¿Por qué? Porque era verde, por ese calorcillo. Pero luego llegó un decaimiento de las temperaturas fuerte, al que se llamó la pequeña edad de hielo, y que tuvo lugar entre los siglos XV y XIX aproximadamente. El descenso de temperaturas que se inició con brusquedad provocó que las vides de Inglaterra, los viñedos, desaparecieran, que bajara el paralelo de producción de cereales, que los glaciares aumentaran en tamaño y que los ríos centroeuropeos, incluso el Támesis, se congelaran con relativa frecuencia. Y en 1850 empiezan a subir las temperaturas. ¿Y por qué insisto en 1850? Porque los calentólogos cogen esa fecha, la de que empiezan a subir las temperaturas, para decir, ¿veis? El ser humano está, con su actividad industrial y agraria, están calentando el clima de la Tierra a través de las emisiones de CO2. Pero lo que pasó es que, tal y como había habido una subida de temperatura en el Imperio Romano, en primer lugar, en segundo lugar, en la Edad Media, y en tercer lugar, a partir de 1850, estos son movimientos naturales del clima. El clima cambia. En el siglo XX, el incremento de temperaturas de la atmósfera ha sido de 0,6 grados centígrados en 100 años. Tampoco parece una crisis climática muy fuerte, pero ahí ha empezado el baile, precisamente en esa época. Ahora la Tierra es ligeramente más cálida que antes, pero no se sabe muy bien por qué, la verdad. Y dentro del siglo XX hubo calentamientos y enfriamientos que tampoco sabemos a qué obedecen, puesto que el elemento fundamental que argumentan las personas que sustentan la hipótesis del cambio climático es que es el CO2 en su constante aumento como consecuencia de la actividad del ser humano el que estaba provocando las variaciones al alza de temperaturas. Pero si en el propio siglo XX ha habido dientes de sierra, mientras el CO2 subía incesantemente, las temperaturas subían y bajaban absolutamente al margen del CO2, que probablemente no les gusta nada. Bueno, pues antes de 1998 no se había materializado una sistemática presentación del cambio climático como responsable. Los científicos decían que la temperatura había experimentado cambios siempre. Curiosamente, desde 1998 hasta 2015 y desde 2016 hasta 2023, la temperatura de la atmósfera se ha incrementado 0 grados centígrados. Y ya les digo yo que el crecimiento del CO2 se ha mantenido con los ritmos habituales. Es decir, esta correlación, más aún, esta causación que esta gente quiere imponernos, es decir, como el CO2 está calentando la atmósfera, reduzcamos el CO2, no para todos, ya lo veremos luego, reduzcamos el CO2, es algo que es del todo insostenible y no refleja la realidad.
he dejado un hueco entre 2015 y 2017. ¿Qué pasó? Que vino el niño. ¿Y quién es el niño? Pues el antagonista de la niña. ¿Y quién es el niño? Bueno, es el responsable del calentamiento de las capas superiores del agua en el Pacífico Oriental. No está teniendo lugar ningún calentamiento global, ni peligroso, ni pacífico, ni nada. Y aunque no lo tengo escrito, aprovecho para decirles que si hay algo peligroso, es el enfriamiento. El enfriamiento acabaría con todos nosotros con mucha facilidad. Ayer que estaba haciendo una presentación en la radio, estuve comentando que se ha establecido, y nadie lo discute, que la gente en todo el mundo muere 10 veces más por frío que por calor. Y eso no se discute porque es exactamente así, es un hecho. Y entonces la persona que me estaba entrevistando dice, perdona, acaba de salir un dato nuevo, no son 10 veces, son 20 veces más. Es decir, la gente se muere de frío, difícilmente se muere de calor. Pero eso sí, en los medios de comunicación de masas verán constantemente el golpe de calor acabó con Periquito, que estaba trabajando en el exterior cuando la temperatura... Y es verdad, hay que protegerse, el golpe de calor es peligroso, pero eso no tiene nada que ver con el clima, solo faltaba. ¿Dónde empieza todo esto? En el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? El que nos da la vida. Si no hubiera en la Tierra efecto invernadero, que está inducido por los gases de efecto invernadero, la temperatura media sería de 17 bajo cero. A 17 grados bajo cero no habría vida. Afortunadamente contamos con los gases de efecto invernadero, el primero de los cuales, el más importante, que es el 95% de todos los gases de efecto invernadero, es el vapor de agua. Y en segundo lugar, el CO2. El vapor de agua es el 95% de la totalidad de los gases. Luego está el CO2 con 3,7 y luego está, esto lo ha mencionado don Alberto Bárcenas al hablar de las vacas, el metano, el óxido nitroso, los clorofluorocarbonos, pero son no trazas, pero casi testimoniales. Pero en un momento dado, tres norteamericanos científicos, publicaron en Nature, que es una revista científica, en 1998, un artículo que se conoce como el palo de hockey. Y lo que hicieron fue decir, miren ustedes, desde el año 1000 hasta el año 1850 la temperatura no se ha movido. Eso es completamente falso, pero lo dijeron. Pero luego crece vertiginosamente como consecuencia de la revolución industrial. Ergo, hay una correlación entre CO2 y temperaturas. Más allá todavía, hay una causación. El CO2 provoca el incremento de temperaturas, como en el efecto invernadero. Efectivamente, el efecto invernadero es que llegan las emisiones de onda corta de los rayos solares, golpean la Tierra y cuando van a salir, los gases de efecto invernadero, cual mantita o edredón, impiden que salga la totalidad de ellos y nos mantienen a esta temperatura tan estupenda que es de 14 grados de media en la Tierra, que permite la vida. No solo permite la vida, si somos ya más de 8.000 millones, vaya exitazo, algunos quieren acabar con él. Bueno, entonces, el palo de hockey es falso como un duro de madera. Ahora hablaremos del IPCC. El IPCC es un organismo que luego mencionaré, pero que en su tercer informe, hace informes cada 5 o 6 años aproximadamente, presentó el palo de hockey como diciendo, ven ustedes, el ser humano es el culpable. Les duró 5 años. En el cuarto informe retiraron el palo de hockey por tramposo. Hasta el IPCC, que es el epítome de la trampa organizada por Naciones Unidas, ha retirado el palo de hockey por falso. Casi no voy a profundizar. Pero ¿y el CO2? El CO2 está aquí. Ustedes lo saben. Bueno, perdonen, el CO2 está aquí. La concentración de CO2 en la atmósfera es de 424 partes por millón. Aquí hay entre 2.000 y 3.000, y si seguimos con la puerta cerrada, 4.000. ¿Algún problema? Ninguno. ¿Saben cuál es la concentración del CO2 en nuestros pulmones? 40.000 partes por millón. Así es que no les metan miedo con el CO2, que daño no les va a hacer. No va a hacer daño, pero va a subir la temperatura. No, pues la temperatura no hay correlación entre incremento de CO2 e incremento de temperaturas. Lástima que no tengo aquí el PowerPoint donde aparecen los gráficos que son definitivos. Pero bueno, no tiene mayor importancia. Bueno, por cierto, el propio IPCC, en su tercer informe, famoso tercer informe, donde apareció el palo de hockey, también decía cuál era el porcentaje de CO2 antropogénico que estaba dentro de la totalidad del CO2, que a su vez es el 3,7 de los gases de efecto invernadero. ¿Y qué dijo el IPCC? Aquí lo veo. Porcentaje natural del dióxido de carbono, 97,1%. Porcentaje antropogénico, 2,9%. Pero es el humano el que está calentando la temperatura, el natural no. ¿Qué pasa? ¿Que son distintos? No, las moléculas son las mismas. ¿Y entonces cómo pretende usted que yo me crea esto? Es muy fácil. También ha desaparecido ese cuadro de los registros del IPCC. Bien, así es que queda claro
y que debe quedar muy claro que no hay ninguna correlación entre CO2 e incremento de temperaturas. Lo que sí es un elemento fundamental y decisivo es precisamente el vapor de agua, es decir, el 90% de los gases de efecto invernadero. Y además el forzamiento del vapor de agua es mayor, este palabra lo explico ahora, mayor que el del CO2. ¿Qué es el forzamiento? La capacidad de calentar que tiene una molécula de agua en comparación con una molécula de CO2. ¿Cuál es la que más, de todos los gases de efecto invernadero, cuál es el gas que más forzamiento tiene? El óxido nitroso. ¿Y cómo lo sabe usted? Y bueno, ese es el gas de la risa, es decir, que se utiliza a veces para hacer contra su voluntad reír a la gente, pero sobre todo es el que impele los cohetes que se lanzan a la atmósfera. Es una enorme capacidad de calentamiento la que tiene y por eso lo utilizan. Bueno, y si esto no hay por dónde cogerlo, y si es una mentira enorme, ¿por qué ha tenido éxito? ¿Por qué ha colado? Es decir, ¿por qué la gente piensa que efectivamente estas emisiones de CO2 que estamos realizando, no todo el mundo evidentemente, pero ¿por qué es tan predominante? Pues por varias razones. La primera es porque es muy sencillo, todo el mundo entiende que es un invernadero. Un invernadero es una cosa de cristal donde se pone, entra el sol, se mantiene la temperatura interior y las plantas crecen, y crecen mucho mejor que fuera. ¿De cuándo acá los holandeses iban a producir tomates con el clima que tienen si no fuera por los invernaderos que utilizan? Es más, ¿qué introducen en los invernaderos para que los tomates crezcan mejor? CO2. ¿Por qué? Porque el CO2 es el elixir de la vida. Sin el CO2 estábamos todos muertos. Anda, no exagere. ¿Cómo? Si nuestro nivel de CO2 en la atmósfera estuviera por debajo de 150 partes por millón, las plantas morirían y con ellas todos nosotros. Efectivamente, como dicen los neomalthusianos, nos vamos a morir todos, pero afortunadamente el CO2 crece. Hemos estado a punto de alcanzar en la última glaciación las 150 partes por millón, pero afortunadamente la cosa no llegó a tanto. Así es que, idea sencilla e intuitiva, un apoyo monstruoso por parte no ya de Naciones Unidas, sino de prácticamente todas las instituciones de este mundo, y ahora contaré quiénes son los que lo apoyan, por los líderes que lo empujaron desde el principio, empezando por Al Gore, que es un tipo con una capacidad de comunicación absolutamente fascinante, y porque la naturaleza tiene horror al vacío. Y si las otras creencias se debilitan, aparece una nueva fe, la fe calentológica, que tiene incluso su papa, que es el señor Guterres, que tiene su Juanita de Arco, que es Greta Thunberg, y lo tiene todo comparado y paralelo al cristianismo, curiosamente. Y un elemento fundamental, ¿es el ser humano el culpable con sus emisiones de CO2 del calentamiento? No, no. El ser humano blanco y occidental. El otro ser humano, mire usted, el chino y el indio son gentes angélicas cuyas emisiones de CO2 no tienen nada que ver con esto. ¿Y eso por qué? Es que sus gobiernos no se dejan. Está teniendo lugar la 28ª sesión de la Conference of the Parties. Todos decimos la COP, porque utilizamos el acrónimo inglés, en un sitio tan fantástico y tan poco emisor de gases de efecto invernadero a la atmósfera como Dubái, donde hay 70.000 personas disfrutando de los hoteles gratis y de la comida de primer nivel. No son hormigas, es carne y es pescado. No, ellos comen bien. Y en esa conferencia de las partes se está diciendo que tenemos que hacer un esfuerzo adicional. No me meto en ello porque no acabaríamos. Y llega a India y dice que con nosotros no cuenten, nosotros vamos a seguir construyendo centrales de carbón como si no hubiera un mañana, porque como somos pobres y sabemos que la energía es el fundamento de las sociedades, nuestra población va a tener energía. Ustedes pueden decir misa, y nunca mejor dicho, esas misas laicas que se gastan, pero nosotros vamos a seguir quemando carbón. Los chinos hacen así, pero queman carbón igualmente, con lo cual es exactamente lo mismo. Me remonto, un meteorólogo sueco, inducido, por supuesto, que se llamaba Bert Bolin, dice, oye, vosotros del ECOSOC, es decir, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, ¿por qué no convocáis una conferencia para hablar de la interacción entre el ser humano y el medio ambiente? Y Naciones Unidas dice, me alegro de que me haga esa pregunta. No es porque yo ya he dicho que me la hiciera, pero bueno, me alegro de que me la haga. La Asamblea General de la ONU decide que en 1972, efectivamente, hay que hacer una reunión específica de la que ahora hablaremos con este fin. Pero antes, para que se vea lo de la asociación público-privada, se funda el Club de Roma, que ustedes conocerán seguramente. Y los que lo fundaron fueron miembros del grupo Morgenthau, estos grupos ricos que operan en la semipenumbra, porque esto se inició en una residencia de John Rockefeller en Bellagio, en Italia.
y dijo, hay que buscar soluciones para la paz y la prosperidad del mundo. 1968. Hay que establecer un orden nuevo. Así enlazo con la presentación anterior, que ya digo, ha sido magistral porque ha establecido el patrón por el cual vamos a desarrollar las siguientes. Pero ese mismo año, el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, presenta un papel, dice, las terribles consecuencias del incremento de la población. Es que estoy leyéndolo porque como me cuesta decir estas cosas. Las terribles consecuencias del incremento de población en el mundo, la reducción de la producción agraria, cuando jamás se había incrementado tanto, es una cosa. El agotamiento de los recursos. Ustedes saben que los recursos no se están agotando, ¿verdad? Podemos hablar de eso otro día. La creciente producción industrial y la contaminación. Voy a tener que hacer un paréntesis. El CO2 no contamina. El CO2 da la vida. El CO2 está aquí. ¿Cómo va a contaminarnos si lo tenemos dentro? Nos hubiera matado. O sea que cuando la gente dice el CO2, la emisión contaminante del CO2, no, mire usted, el CO2 no contamina nada. No sé si leerles todas las burradas que decían. Vemos a nuestro alrededor creciente evidencia del daño antropogénico en muchas regiones de la Tierra. Peligrosos niveles de contaminación en el agua, el aire, el suelo y los seres vivientes. Grandes e indeseables alteraciones en la balanza ecológica de la biosfera, destrucción y agotamiento de recursos irreemplazables, dañinos efectos para la salud física, mental y social, no hablaban de la suya, evidentemente, del hombre en el entorno creado por el hombre, particularmente en el residencial y el laboral. Debe haber algún otro. Y más de esas. Es decir, este es el tenor, en el año 72, de las Naciones Unidas intentando modificar el patrón del comportamiento de las sociedades a través de las economías y, como luego veremos, de la energía. Así que la Conferencia de Estocolmo estableció en 1972 el medio ambiente como parte de la Agenda de Desarrollo Internacional. De esto hace 50 años, es decir, la cosa viene de antiguo, y creó el United Nations Environment Programme, el UNEP, que luego veremos, que se funda en Nairobi y allí sigue. Y su director ejecutivo, antes habrán oído hablar al señor Bárcenas de Maurice Strong, aquí está, convocó la primera reunión de expertos en el cambio climático. ¡Hala! El palabra aparece ahí. Muy bien. Paralelamente, y en Estados Unidos, que es una adalid, por lo menos los demócratas en los Estados Unidos, de este tema del cambio climático, un físico conocidísimo y climatólogo de los Estados Unidos que dirigió el Instituto Goddard de la NASA, que se llama James Hansen, depuso, primera acepción de deponer, ante el Congreso de los Estados Unidos y dijo: las emisiones antropogénicas de gases se correlacionan y causan el calentamiento de la Tierra, y propuso medidas para limitar su impacto, es decir, Naciones Unidas y además la NASA. Y entonces Naciones Unidas no se pudo quedar quieta y dijo: vamos a crear un organismo que se encargue de la gestión, de demostrar que el ser humano es culpable. Y se llamó IPCC, porque si lo decimos entero nos cansamos, Intergovernmental Panel on Climate Change. Y lo creó la UNEP, que les acabo de mencionar, con la Organización Meteorológica Mundial, porque hombre, algo de cambio climático los meteorólogos saben. ¿Y qué es lo que hace el IPCC? Avisa, alerta sobre el calentamiento global, cuyo clima o cuyo entorno climático cambia única y exclusivamente por la acción del hombre. ¿Algún otro elemento habrá? No. Solamente por la acción del hombre. ¿Pero no le interesaría a usted? No, a mí no me interesa más que la acción del hombre. Y así voy a hacer informes, que lleva 8, aunque ellos dicen que llevan 6, pero son 8, aunque no les llaman informes, pero tienen la misma entidad, envergadura, longitud y plazo que los informes, y ha realizado ya 8. Les he hablado bastante del tercero. Bueno, pues hay 8. El último de 2023. Y todos con mucha alarma, que nos vamos a morir todos, que hay que hacer algo. Incluso algunos se ha pasado diciendo: ya no hay nada que hacer. ¿Cómo que no hay nada que hacer? Pues cállese y déjenos en paz, hombre. No, le hicieron callar rápidamente. Y claro, el apoyo es completo. Organismos de todo tipo, instituciones, universidades, centros de investigación, foros, blogs, agencias, asociaciones, los estados. Una legión de activistas medioambientales liderados al principio por Al Gore. Les recomiendo que escuchen y vean a Al Gore, de verdad. Es diabólico. Es decir, incluso tiene el aspecto de cuando era más joven, ahora ya tiene el pelo blanco, pero cuando tenía el pelo negro, el padre de los Adams. ¿Alguno de ustedes se acordará?
y los presidentes de los Estados Unidos y la Comisión de la Unión Europea y los Estados miembros y las empresas que se benefician, porque claro, si lo que hay que hacer es reducir la generación de energía a través de los mecanismos tradicionales, habrá que buscar mecanismos alternativos, sí, la eólica y la solar. Y entonces, ¿quién va a producir la eólica y la solar? Nosotros, y nos vamos a forrar. Esas empresas están a favor. Bueno, tengo aquí el dato de por qué es falso como un duro de madera el palo de hockey, y me podría poner científico, pero simplemente me voy a poner fáctico. En un momento dado, un hacker se mete en los archivos de la Universidad de East Anglia, en la Gran Bretaña, donde hay un órgano interior que se llama la Climate Research Unit, es decir, la unidad de investigación sobre el clima, y extrae 1000 correos electrónicos donde aparecían las instrucciones para falsear los datos del palo de hockey. Y decía, hey, you, hide the decline, oculta el decrecimiento de las temperaturas, porque si lo haces aparecer el palo de hockey no sale. Bueno, esto lo ocultaron de verdad los medios de comunicación de masas, en fin. Pero ellos mismos reconocen que es falso, lo que pasa es que no lo hacen públicamente. En 1991, el Club de Roma produce un informe en el que dice, entre otras cosas, el objetivo es diseñar una estrategia. Esto está todo entrecomillado, esto hay textos, es decir, está en las actas, aquí no hay trampa ni cartón. Diseñar una estrategia para movilizar a los gobiernos en favor de la seguridad medioambiental y la energía limpia para transformar el mundo, átense los machos que hablo, de una economía militar en una civil, 1991, justo cuando cae la Unión Soviética, dicen que ahora la economía es militar. Mire usted por dónde. Deteniendo el calentamiento global y resolviendo el problema de la energía. El problema de la energía. No hay ningún problema de la energía. La energía se crea y se utiliza. ¿Cuál era el problema? No había, pero ellos la ponen así. Enfrentando la pobreza del mundo y las disparidades entre los hemisferios norte y sur. ¿Y esto qué tiene que ver con el calentamiento? Bueno, pues que es que la idea no es minimizar un calentamiento que no existe. La idea es terminar con las disparidades entre los hemisferios norte y sur. Luego sería también el enfrentamiento este-oeste, pero lo que dicen, entre comillas, es esto. Y dice después, parecería como si los seres humanos necesitaran una motivación, un adversario común para organizarse y actuar juntos. Hay que encontrar tal motivación para unir a las naciones divididas frente a un enemigo exterior. Y esto lo he puesto en negrita, sea real o inventado. Esto está en las actas. El enemigo común de la humanidad es el hombre. Dice más cosas, pero una de ellas, no se lo leo todo porque esto es mortal, nada que ver con lo mortal que resulta leerse los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso sí que es mortal. Tengo aquí un amigo con el que me estoy repartiendo la lectura y análisis crítico de los 17 puntos y 169 metas, y les aseguro que conservamos el equilibrio emocional a duras penas, porque es una terminología insostenible, una contradicción detrás de otra y una incongruencia interminable. Ellos confían en que nadie se lo lea. Claro, nadie se lo lee. Con lo cual pueden escribir prácticamente todo. Así es que no se lo leo. Pero yo lo que estoy hablando es del Club de Roma. Y dice algo terrorífico. Las viejas democracias han funcionado razonablemente bien los últimos 200 años, pero parecen encontrarse en una fase de estancamiento autocomplaciente, sin liderazgo ni capacidad innovadora. La democracia no es una panacea. Hay que reconocerlo. Aunque suene sacrílego, la democracia no sirve para lo que hemos de enfrentar. La complejidad y la naturaleza técnica de muchos de los problemas actuales no siempre permiten a los representantes elegidos tomar decisiones adecuadas a tiempo. O 3 del IPCC, y que dijo, comillas, uno debe desprenderse de la ilusión de que la política climática internacional es política medioambiental. Por el contrario, la política del cambio climático trata sobre cómo redistribuimos de facto la riqueza del mundo. Pero como nadie les lee, pues, o nadie se entera, pero lo han dicho, lo han dicho. La política climática no tiene casi nada que ver con la protección medioambiental. La COP, la Conferencia de las Partes, en Cancún, porque esto en el año 2010 y se celebró en Cancún, ¿se ha dado cuenta de los sitios donde se celebran las COPs? En Cancún. Es una cumbre económica durante la que se negociará la redistribución de los recursos mundiales. O sea que está claro. 30, espero que todos nosotros estemos aquí en el mismo estado, o parecido,
que tenemos ahora, podremos verificar que el fiasco tiene una envergadura similar, aunque la redacción permite interpretar casi cualquier cosa. O sea, en realidad, ahora se han curado en salud y ahora simplemente el lenguaje es absolutamente inaceptable. Pero el objetivo de los ODM, ODS o Agenda 2030 es interferir en el reparto de riqueza. Está claro, es un planteamiento absolutamente intervencionista. No ya es que quieren hacer desaparecer los estados y los gobiernos individuales, que también, es que se enfrentan con las poblaciones de los países más avanzados, porque si hay que igualar, ustedes se acordarán del lecho de Procusto. Procusto era un individuo que tenía un posadero en la antigua Grecia, y cuando venía una persona y quería dormir, le decía sí, y entonces tenía un lecho, una cama. El que era más corto que la longitud de la cama le iba estirando hasta que alcanzaba la longitud de la cama, porque quería que todos fueran iguales. Y el que excedía la longitud de la cama, ¿se pueden imaginar lo que le hacía? Pues le cortaba los pies. Bueno, pues Naciones Unidas quiere el lecho de Procusto para todos nosotros. Es decir, nos quiere empobrecer a través de restricciones en el uso de la energía. ¿Qué boda sin la tía Juana?, como diría un comentarista radiofónico muy conocido. Richard Lachman, de los Socialistas Democráticos de América, en 2019 vinculó el cambio climático con la agenda socialista mundial y dijo: el cambio climático es un asunto en torno al cual la gente puede unirse sin fronteras, oponiéndose tanto a fascistas, es que como se dice así, como a neoliberales. El cambio climático provee un marco en el cual los socialistas pueden unificar las políticas internas e internacionales, lo ideológico y lo práctico, lo personal y lo político, y así sucesivamente. ¿Qué han hecho a lo largo del tiempo para intentar conseguir los objetivos de reducción de temperaturas? Pues primero el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto, que es un intento de reducir las temperaturas vía reducción de las emisiones. Bueno, la idea era, si la temperatura hasta el año 2012, esto se arbitró en el 2008, se incrementan 2 grados en un periodo concreto, aspiramos a reducir 0,07 grados centígrados. Pero si se incrementa 1 grado, aspiramos a reducir 0,04. Ni redujeron, ni se cumplieron, ni la gente, los países hicieron caso, y ante el fiasco uno no reconoce los errores, uno huye hacia adelante, sobre todo si es Naciones Unidas, y crean el Acuerdo de París, cuyo objetivo es que en el año 2030 la reducción sea de 0,05 grados centígrados. ¡Buah! Con unos costes mínimos de 20.000 millones de dólares al año, que son mucho más, y digo mínimos. Estamos llegando al final del tiempo que se me ha concedido. Hemos hablado antes, Alberto Bárcenas ha hablado de todos los objetivos de los 17. Yo he traído solamente a colación 2, el 7 y el 13. El 7 dice garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible. Si en una frase de Naciones Unidas no aparece sostenible y resiliente, la frase no es de Naciones Unidas. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Meta 7.1, garantizar el acceso universal a la energía. Claro, uno lee estas cosas y dice, qué bien, que todo el mundo tenga acceso a la energía. Dice, pues sí, pero ¿cómo? Bueno, eso ya los técnicos lo discuten. Aumento de las energías renovables. A ver, ¿y cuando no sopla el viento y no luce el sol? Bueno, pero para eso están las centrales de respaldo. Pero esas queman gas. Bueno, no, pero también estaría la energía hidroeléctrica si resulta que conseguimos que haya unas presas en un elemento superior, en una altura, una cota superior, y entonces cuando sobre energía subimos el agua y cuando haga falta de energía la dejamos caer, mueve la turbina y genera energía. Ah, está muy bien eso, sí, pero ustedes nunca hablan de eso. Hablamos nosotros que conocemos de qué va el tema. Ya, bueno, pues entonces vamos a intentar duplicar la tasa de eficiencia energética. ¿Usted sabe lo que significa eficiencia, muchacho? Es que eficacia y eficiencia son cosas muy distintas. Eficiencia es conseguir los mismos objetivos con pocos costes o en poco tiempo o en poco tiempo. Pero con las renovables se consigue todo lo contrario. Es inherentemente ineficiente. Eficiente es la energía hidroeléctrica, eficiente es la energía nuclear, pero desde luego la eólica y la solar no lo son. ¿Y el objetivo 13 qué dice? Pues cambio climático, punto, acción por el clima.
Fortalecer la resiliencia, ya les había dicho, fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. Es que no hay más desastres naturales, es que no hay más muertos como consecuencia de los que queden desastres naturales que siga habiendo. Bueno, pero en la meta 13.3 dice mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático. Ese que es natural hay que mitigarlo. La adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. ¿Se han fijado que la alerta temprana la ponen al final? Coño, pues si la alerta viene al final, ya no es alerta, ya es simplemente recoger los trozos. Pero es que ni la redacción, es una cosa impresionante. En fin, todo esto no es gratis, ¿eh? Todo esto tiene consecuencias que son buscadas, porque la idea es redistribuir, pero redistribuir empobreciendo, no redistribuir enriqueciendo, como la globalización, que es algo que Naciones Unidas nunca dirigió. Si encarecen la energía, que es de lo que se pretende, las economías, todas ellas pierden competitividad. Por supuesto, los chinos y los indios y otros muchos no tienen nada que ver con esto. Y se reducen las producciones relativas porque ya no eres competitivo, ya no puedes vender, desde luego no exportas, a menos que tengas un nicho específico en lo que tu producto, aunque sea mucho más caro, lo consigas vender. Pero es que además los abonos son enormemente caros, con lo cual la agricultura se cae sola, porque si no podemos utilizar abonos, porque los precios son muy altos. Pero claro, todo esto además acompañado de enormes elevaciones de impuestos. Es decir, se trata de destruir la economía occidental, reduciendo nuestra riqueza, lo cual generará la desaparición de las clases medias, el aislamiento general de las sociedades, la caída de la tasa de crecimiento de la población, que ya está cayendo de manera vertiginosa en todas partes menos en África Negra, la disminución de la esperanza de vida al nacer, hambre, migraciones, caos. Esto ya no sigo, porque evidentemente cuando las sociedades pierden riqueza y la gente empieza a sufrir las consecuencias, la paz social desaparece. Pero claro, todo esto va a afectar a Occidente. Las consecuencias son de orden geopolítico, fundamentalmente. Por supuesto, Europa, que estamos ya en el último escalón, el penúltimo, todavía podemos caer, de descenso de importancia en el mundo, todavía perderemos más importancia. Y si piensa la UE, la Unión Europea, que el Brexit no se va a repetir, yo aquí soy mucho más optimista. Optimista quiere decir que implosione la Unión Europea, perdón. Entonces, si sale la Gran Bretaña, los suecos están absolutamente hasta las narices, los holandeses han visto ustedes cómo votan, los húngaros porque no pueden. País que no esté en la Unión Económica y Monetaria tiene en su mano salirse de la Unión Europea y el desastre para la Unión Europea sería completo. Por supuesto, eso supondría un fortalecimiento temporal de China y en la India, pues como siguen creciendo vertiginosamente. Me queda un minuto. ¿Y qué hacemos? Porque todo esto, el diagnóstico parece que es este más o menos. Podemos compartir los detalles o no. Bueno, pues podemos denunciar constantemente esta estafa calentológica. Es decir, allá donde estemos, momento y oportunidad que se nos brinde, decir, esto es mentira, por esto y por esto. ¿Qué significa por esto y por esto? Que no tengamos fe, que esto no es una nueva religión, que esto es una estafa. Lo que hay que utilizar es la razón para desmontar los argumentos, pero no decir, ¡ay, qué miedo tengo!, que me van a manipular por el miedo. Efectivamente lo están haciendo, pero no es una cuestión de fe, es una cuestión de racionalidad. Y si conseguimos con un poco de suerte minimizar la importancia del Estado, las dimensiones del Estado, mucho mejor. El cuarto punto es abandonar las instituciones multilaterales. Formamos parte del euro. Tenemos deuda emitida en euros. Como si saliéramos del euro, la nueva peseta tendría que devaluar respecto de la situación en la que nos encontramos ahora, nunca podríamos pagar la deuda. Es verdad que no la vamos a pagar nunca, a ver si van a pensar ustedes que vamos a pagar alguna de la deuda. La deuda es perpetua y creciente, como se ve por las decisiones que se adoptan. Pero en todo caso sería absolutamente impagable y entraríamos en quiebra, y como habría que salirse también del Fondo Monetario Internacional, a ver quién nos iba a valer. Es decir, nosotros no nos podemos salir de la Unión Europea, pero de la ONU sí, sin coste. No hay que pretender que la ONU desaparezca. Ellos no van a desaparecer, pero bueno, no. Nosotros lo que podemos hacer en su momento es dejarles con su muñeco e intentar salirnos. Eso sí, nos va a costar un poco convencer al Gobierno de España. Muchas gracias.